el M-19 ya cargaba sobre sus hombros una cadena de secuestros selectivos que habían puesto en alerta a los organismos de seguridad. Directivos empresariales, figuras con capacidad económica y personal clave en sectores estratégicos fueron blanco de una maquinaria que buscaba financiamiento, presión política y visibilidad. 15 de febrero de 1976, el M-19 ejecuta el secuestro de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, quien se desempeñaba como sindicalista defendiendo los intereses de los trabajadores. Según Jaime Bateman y voceros del M-19, estaba entregado totalmente al imperialismo y trabajaba para los norteamericanos recibiendo de ellos cuantiosos cheques. Tras 64 días en cautiverio, fue desconectado. 4 de agosto de 1975, es secuestrado Donald Cooper, quien era gerente general de Sears en Colombia. Sears era la filial colombiana de la cadena estadounidense Sears, Roebuck & Co., una de las tiendas por departamentos más grandes del mundo en esa época. Llegó al país en los años 50 y tuvo tiendas en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali. En su momento fue un símbolo de modernidad porque ofrecía productos estadounidenses y un estilo de compra de gran superficie que era novedoso. Cooper se dirigía desde su casa hacia su lugar de trabajo. Durante el trayecto, hombres armados del M-19 lo interceptaron y detuvieron su vehículo. Lo obligaron a subir a otro vehículo y lo trasladaron de inmediato. Tras algunas negociaciones, Cooper fue liberado a comienzos de noviembre de ese mismo año, luego de pagarse un rescate. Ese secuestro fue considerado extorsivo y forma parte de las operaciones del M-19 para financiar sus actividades. Se reporta que con el rescate obtuvieron más de $1 millón, lo que les dio capacidad financiera para expandir sus estructuras. Pero, como si estos golpes no hubieran sido suficientes, la organización decidió dar un salto cualitativo en su agenda subversiva. No se conformaron con los secuestros previos. Trazaron un plan más ambicioso, más audaz y profundamente calculado. El M-19 concibe una operación sin precedentes: asaltar la embajada de la República Dominicana y retener a varios embajadores simultáneamente. Una acción diseñada para sacudir al Estado colombiano, obtener proyección internacional y forzar negociaciones desde una posición de presión extrema. Durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, la implementación del Estatuto de Seguridad permitió a las fuerzas militares y de policía propinar un golpe contundente al M-19. Para ese momento, las operaciones de control ya habían llevado a la captura de numerosos integrantes, incluidos mandos relevantes dentro de la organización. Ante este escenario, el M-19 buscaba, mediante esta acción, forzar la liberación de sus miembros detenidos. 27 de febrero de 1980, mientras Bogotá albergaba la recepción por el 136º aniversario de la independencia de la República Dominicana, una célula del M-19 ejecutó una de las maniobras de infiltración más estudiadas en la historia reciente de América Latina: la toma de la embajada dominicana, operación concebida por Rosenberg Pavón, conocido como Comandante 1. Aquel día la sede diplomática reunía un objetivo de alto valor estratégico: 14 embajadores y sus familiares, entre ellos, representantes de Estados Unidos, Suiza, Austria, Brasil, México, El Salvador, Guatemala, Haití, Costa Rica, Egipto, Venezuela, Uruguay, Israel y el nuncio apostólico del Vaticano, Angelo Acerbi. Para cruzar el perímetro sin activar alarmas, emplearon como estrategia disfrazarse, algo inusual en grupos insurgentes de la época. 4 grupos conformados por 4 personas cada uno. Para acercarse lo suficiente sin levantar sospecha, se disfrazaron de falsos deportistas, equipados con tulas deportivas que ocultaban el armamento, falsos diplomáticos, con trajes formales y portafolios que coincidían con el perfil de los asistentes. Aprovecharon la afluencia constante de invitados al evento. Los falsos diplomáticos ingresaron primero, mezclándose con el flujo oficial. Segundos después, el grupo deportivo cruzó detrás de un lote de asistentes legítimos. El ingreso fue inmediato y violento.
En los primeros segundos se produjo un intercambio de pólvora entre la seguridad de la embajada y el comando insurgente, dejando un miembro del M-19 desconectado, un policía y el embajador de Paraguay lesionados. Al mismo tiempo, en el interior, el comandante 1 y la mujer desenfundan sus armas y, con voz imperativa, obligan a los embajadores a arrojarse al suelo. De pronto, el brillo de un espejo lo enfrenta a su propio reflejo. Sobresaltado por esa imagen inesperada, acciona el arma y dispara. Superado el choque inicial, el grupo tomó control total del edificio. Aseguró accesos, neutralizó comunicaciones y redistribuyó posiciones internas. Se reforzó armamento y se prepararon rutas alternas como planes de contingencia. Las fuerzas militares que atendían una manifestación a pocas calles de la embajada acudieron de inmediato al lugar. En cuestión de instantes, el perímetro se vio envuelto en una lluvia de fuegos artificiales dirigida contra los guerrilleros. En respuesta, estos recurrieron a una maniobra extrema. Utilizaron a los embajadores como escudos humanos, obligándolos a asomarse por las ventanas y a clamar por un cese al fuego. La noticia se propagó de inmediato. Las emisoras de radio interrumpieron su programación, y los periodistas comenzaron a llamar sin cesar a la embajada, estableciendo contacto directo con los guerrilleros para conocer sus exigencias y el estado en que se encontraban los embajadores. Desde el gobierno, el presidente Julio César Turbay ordenó cortar las líneas telefónicas para evitar una exposición mediática. La respuesta del M-19 fue un ultimátum. Exigieron un delegado oficial o, de lo contrario, los embajadores serían desconectados uno por uno, comenzando por el embajador de Uruguay. Uno de los episodios más singulares fue el escape del embajador de Uruguay. Al percatarse que la guerrilla lo iba a desvivir, ideó su fuga. La guerrillera que vigilaba la zona del baño tardaba entre 5 y 10 minutos, siempre en cada turno. Analizó el entorno, improvisó una cuerda con sábanas, y cuando ella ingresó al baño, él salió por una ventana del segundo piso. Alcanzó las líneas militares, aunque resultó lesionado en la caída, y baleado tanto por los guerrilleros como por la fuerza pública, pero sobrevivió. Después de extensas negociaciones, se acordó que se comunicarían por medio de un radio de comunicaciones del ejército, y por órdenes del M-19, quien lo entregaría debería ir en calzoncillos, sin bajar los brazos en ningún momento. En medio de la crisis, el reportero Guillermo Franco de la revista Vea se ofreció como enlace de comunicaciones. Ingresó portando el radio, y bajo estrictas instrucciones de no bajar las manos, para evitar confusiones con los francotiradores de la zona, ingresó el radio. Los guerrilleros exigían traslado en un bus de la Cruz Roja hacia el aeropuerto El Catam, salida en avión rumbo a Cuba, con supervisión internacional, liberación de todos los presos del M-19 y el pago de $50 millones. La respuesta de Turbay fue: ni un preso ni un peso. Inmediatamente Turbay ordena que se lleven a cabo ejercicios tácticos con fuerzas especiales en un municipio cercano, orientados a la planificación y ejecución de una posible operación de retoma. Pero resulta que, sin que los guerrilleros lo sospecharan, los servicios de inteligencia habían instalado un micrófono minúsculo dentro del radio de comunicaciones que les fue entregado. El dispositivo permitía escuchar las conversaciones, incluso cuando el equipo no estaba siendo modulado. Gracias a ello, se logró captar íntegramente los diálogos internos del grupo armado y confirmar que estaban decididos a desconectar a los diplomáticos en el momento en que la fuerza pública intentara un rescate. Con el paso de las horas, y a partir de esta información crítica, los asesores de inteligencia consiguieron persuadir al presidente Turbay de cancelar la operación de rescate y optar por la apertura de un canal de negociación. Dígale a ese pinche presidente masón de mierda que es riesgoso hacer un operativo de rescate y los americanos y el Vaticano nos juzgarán por ello. Esta decisión evitó una acción militar directa que, con alta probabilidad, habría puesto en grave riesgo la vida de los diplomáticos retenidos. Hubieron 24 diálogos entre la Chiqui, miembro del M-19, y el gobierno en una camioneta sin puertas traseras, y un embajador mexicano como testigo. Después de 61 días de secuestro,
Los 16 guerrilleros reciben $3 millones y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, suben con los rehenes en un bus de la Cruz Roja rumbo al aeropuerto El Catam, donde los espera un avión de Cubana Airlines. Lo abordan y llegan a Cuba, donde son liberados los rehenes. El gobierno de Turbay decide no liberar a ni un solo preso,